Bienvenidos al aula de Sociología Jurídica. Soy Jacqueline Richter y soy su profesora de Sociología este año. Lo primero que quiero darles es la bienvenida a la Universidad Central de Venezuela. Como ustedes saben, este año las clases, dado la pandemia, van a ser modalidad online. Por eso estoy grabando este video. Y este primer video va a ser un poco largo, porque vamos a hacer un recorrido por todos los temas de la materia. Así que les pido un poco de paciencia, lo pueden parar cuando ustedes quieran y irse a tomar un café. Pero esta primera interrelación online, y si ya la están viendo, significa que lograron hacer dos cosas muy importantes. Lograron saber ingresar al campus virtual, ubicar esta materia dentro del campus virtual y ubicar este video. Bueno, ahora les voy a presentar también quién va a ser nuestro preparador de esta materia y después seguiré mostrando unas láminas que hacen un paseo muy superficial por todos los temas de la materia. Buenos días, mi nombre es José Rangel y junto a la profesora Jacqueline Richter seré su facilitador este año académico en la materia de Sociología Jurídica. Antes que nada, quiero darle una cordial bienvenida a esta materia ya mencionada y quería darles como consejo de bienvenida que antes de realizar una evaluación o antes de empezar a estudiar estén concentrados. Es decir, esquematícense cómo va a estudiar, no estén estresados. Y véanlo todo de una forma muy subjetiva y práctica. Es decir, vean el porqué más de lo que dice. Es decir, ¿por qué me está diciendo esto y qué es lo que quiere lograr lo que me está diciendo el autor en el libro? Entonces así verán que todo les rendirá frutos y todo saldrá como están esperándolo. Feliz día, me despido. Bueno, los objetivos de esta materia son varios. El primero es promover en ustedes una actitud reflexiva y crítica en relación a cuál es la función que cumple el derecho en sociedad. El segundo objetivo es ubicar el derecho como un mecanismo, como un instrumento para organizar las relaciones sociales. ¿Qué significa esto? Que el derecho regula las diversas interacciones entre individuos y personas, pero también, y esto es bien importante, grupos sociales. Anoten, términos que van a ser cotidianos en esta materia es clase social, estrato social, grupo social. Entonces, el derecho es un mecanismo que va a ayudar a organizar las relaciones entre diversos grupos sociales. También, ¿cómo va a organizar esas relaciones? Entonces, vamos a estudiar qué funciones cumple el derecho en la vida social. Fundamentalmente dos funciones. Una, que es cómo se logra a través del derecho que las personas y los grupos sociales cumplan las normas que su sociedad considera, las normas sociales que considera correctas. Y a la vez, cómo el derecho puede promover o impulsar la transformación de la forma de pensar, de la forma de vivir, de los valores de las personas y de los grupos sociales. Para ver el lugar del derecho tanto en generar conformidad o dicho de otra manera, en el rol de control social o promover el cambio social, vamos a trabajar con el rol o la función que cumplen los abogados en la creación de las normas jurídicas, la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas. Para ello, vamos a trabajar identificando áreas de investigación. ¿A qué se dedica la sociología jurídica? Otra palabra que ya deben anotar en su cuaderno si están tomando nota es el término que la sociología jurídica es un campo de investigación sobre control social y cambio social, un campo de investigación sobre qué dificultades tienen las personas para lograr, uno, que sus intereses como grupo
social sea protegido por el orden jurídico, y dos, cuando ese interés sea transformado en un derecho, lo puedan hacer valer en el sistema en el sistema judicial. 3, ¿qué vamos a ver? El rol de los abogados y abogadas, tanto para lograr que las peticiones de las personas se resuelvan dentro del sistema jurídico como mecanismo de control social o para promover el cambio social. Dentro de eso vamos a estudiar un tema importante que es una idea propia de la sociología jurídica recientemente aceptada por otras disciplinas. La idea de pluralismo jurídico, la existencia de órdenes jurídicos creados por el Estado, como les dicen en Introducción al Derecho, y órdenes jurídicos creados por grupos sociales. Uno de los que vamos a estudiar con bastante detenimiento es el orden jurídico de las comunidades indígenas. Vamos a ver también cuáles son los sistemas, además del juicio, además del tribunal, que existen para solucionar conflictos jurídicos. Ahí vamos a trabajar con la mediación, la negociación, el arbitraje. Por último, vamos a ver qué relación hay entre los fenómenos de globalización, este mundo global, y la ecología y el derecho. Estos van a ser, por decirlo de alguna manera, los temas con los cuales vamos a trabajar en este año escolar. Bueno, ¿cómo van a ser la interacción entre nosotros durante este año académico? Vamos a tener, por un lado, sesiones asincrónicas, semanales y actividades asincrónicas. Dos términos que tienen que aprender a utilizar. ¿Qué significa que una sesión sea asincrónica? Significa que, por ejemplo, este video va a estar disponible por toda una semana en el aula virtual para que ustedes lo vean cuando tengan tiempo, cuando el internet funcione, y cada video va a tener una serie de actividades evaluativas. Cada tema del programa vamos a hacer este tipo de video y después vamos a tener un foro o una actividad evaluativa, ya sea una sopa de letras, ya sea un crucigrama, ya sea un mapa conceptual. En la primera semana después de este video vamos a hacer una actividad, el otro término, sincrónica. Asincrónica, que se puede ver en cualquier momento. Sincrónica es cuando a través de alguna de las plataformas, probablemente Meet, nos reunamos a comentar qué entendieron del video. La primera que vamos a hacer no va a ser sobre clases, sino va a ser una presentación de cada uno de ustedes. Yo les voy a dar la fecha de cuando vamos a realizar esa actividad. Después, ¿qué vamos a ver? Vamos a empezar a ver ya en concreto cada uno de los temas que tenemos. No, la metodología. ¿Cuál es la metodología? Bueno, semanalmente voy a asignar unas lecturas y unas actividades en el aula virtual. Antes de ver el video, deben leer los materiales. Y cada tema va a tener, igual que este, un video explicativo con unas láminas y un audio en el cual en un rinconcito voy a aparecer yo echándoles el cuento. Durante la semana, un día tendremos un día que coincide con los días de clase, puede ser el miércoles o puede ser el lunes, de intercambio de lo que se discutió tanto en el video, de lo que se discutió en el foro y de análisis de la actividad evaluativa. Conversar cómo nos fue, si entendieron lo que era una sopa de letras, cómo resolvieron el crucigrama, qué dificultades tuvieron con eso. Entonces, esta va a ser la metodología de la materia. Cada tema del programa finaliza con una actividad evaluativa. ¿Qué significa eso? Que en esta materia hay evaluación continua. Y la evaluación, eso sí es súper importante para ustedes. Por el reglamento de la Escuela de Derecho, tienen 2 parciales y un final. No se asusten, vamos a conversar el día que nos veamos cómo son las características de ese parcial y ese final. Y
Como vieron, tienen actividades en el aula virtual, las cuales son facultativas. Obligatorio presentar los parciales y el final. Si quieren, hacen las actividades del aula virtual. Si las hacen, tienen un premio. El 40% de la nota de cada parcial se acumula con las actividades del aula virtual. Solo si hacen todas las actividades. Entonces, ya tenemos claro cuál es la metodología. Leerse todo antes de ver el video. 2, hacer las actividades que están en el aula virtual. Y tenemos 2 parciales y un final obligatorios para todo el mundo. Vamos a conversar cómo los vamos a fijar. ¿Cuáles son los textos obligatorios de esta materia? Sociología jurídica, materiales para el estudio de la carrera del derecho, que es un manual de la materia, y el resto, todos están en el aula virtual, en la biblioteca virtual. ¿Qué no está en la biblioteca virtual? Materiales para el estudio de la carrera de derecho, que es el manual de la materia donde algunas lecturas vamos a hacerlas de ese manual, pero no se preocupen porque probablemente un trabajo sea que el que tenga el manual le saque una foto y lo podamos subir todos al aula virtual. ¿Cómo va a ser cada uno de los temas? ¿Qué se va a estudiar en cada uno de los temas de esta materia? Primera información, son 8 temas y se estudian todos. El primero se llama el derecho desde la sociología jurídica y lo definimos como una forma de pensar el derecho. Acá vamos a aproximarnos a qué es el enfoque sociojurídico. ¿Qué significa esto del enfoque sociojurídico? ¿Qué significa el enfoque sociojurídico? Significa una forma de pensar lo jurídico. ¿Cómo? ¿Cómo se piensa lo jurídico? Una forma diferente de pensar lo jurídico a la forma que tradicionalmente en todas las demás materias se analiza el derecho. De ahí que para nosotros el derecho no tiene vida propia, es parte de un sistema social y tiene algunos mecanismos para analizar esa perspectiva del derecho, viéndolo como parte de una cosa más grande, de un sistema social, y ahí decimos que es un ámbito de investigar. ¿Se acuerda que hablábamos de los objetivos? Derecho y cambio social, cómo el derecho promueve el cambio social, o cómo el derecho ayuda a que acatemos las normas que la sociedad en la cual vivimos considera la forma correcta de vivir. Por lo tanto, si ustedes comparan, y lo vamos a hacer con Introducción al Derecho, que es su materia clave, yo siempre le digo a los estudiantes que lo que tienen que estudiar muy bien es Introducción, no solo porque les prela todas las demás materias de la carrera, sino porque les enseña una forma de pensar. Pero la forma de pensar que enseña la sociología jurídica es diferente, porque no es una mirada hacia adentro, interna de la norma jurídica, sino sus relaciones con otras normas sociales, sus relaciones con una estructura social, cómo se desarrolla el derecho en una determinada estructura social. De ahí que para nosotros el derecho es una norma y un conjunto de hechos sociales que se van a reflejar en esas normas y se convierten en hechos jurídicos. Para entender lo que es el derecho, en la biblioteca virtual tienen 2 grandes textos. La visión de la teoría general del derecho con Santiago Nino y Manuel Calvo García, que échenle un vistazo, les va a servir para sus clases de introducción. Acá es una mirada de lo que decimos interna, de cómo se desglosa un supuesto de hecho, un supuesto jurídico y una consecuencia jurídica, cómo se construye el famoso silogismo jurídico. Pero esa no es la forma que nosotros lo vamos a analizar. Nosotros lo analizamos de una forma diferente y ahí vamos a trabajar todos estos temas. Primero, socialización. Vayan tomando nota de las palabras. ¿Qué es la socialización? Como una persona, como el bebé, desde el momento que nace, empieza a recibir estímulos. ¿Para qué?
para poder convivir con otro. Y vamos a ver qué lugar ocupa el derecho en lograr, ¿no?, que una persona sea apta para convivir con otro. ¿Qué lugar ocupa el derecho para imponer las conductas que se consideran la forma correcta de vivir? Pero también vamos a ver cómo el derecho puede ir generando cambio social. Cambio social implica transformar una estructura social. Y ahí caemos en otro tema. ¿Cómo está compuesta una sociedad? La sociedad que se va a transformar está compuesta con grupos a los cuales una persona pertenece. Esos grupos se llaman clases sociales. Y esa diferencia entre una clase social y otra tiene que ver, vamos a hacerlo bien sencillo, con tres cosas: el acceso a la riqueza, el acceso al poder y el acceso al prestigio. Vamos a ver también cómo se desarrolla el ejercicio profesional que tiene que aportar un abogado, tanto para el mecanismo de hacer cumplir las normas, porque pues esa va a ser nuestra función, usar las normas para defender a otros o para que las normas se transformen, para que los intereses de las personas que defendamos estén mejor protegidas. Entonces vamos a trabajar en la función social del jurista y este tema va a terminar con una actividad evaluativa que es un cuestionario. Y de ahí pasamos al tema 2. Trabajo para Internet. Wikipedia, no se hagan mucho rollo, por decirlo. ¿Quiénes son estos 4 señores? Estos son, de alguna manera, los autores clásicos y modernos de la sociología jurídica. ¿Qué funciones cumple el derecho según Durkheim, Weber, Marx, Boaventura de Sousa Santos? Y en el aula virtual van a conseguir una clase de la profesora Queta Stephanie, en la cual les va a explicar en forma bien didáctica, pero bien resumida, quién era el señor Weber y cuál fue el aporte del señor Weber a la teoría general de la sociología y en particular a la sociología jurídica. Perdón. Esta clase termina con un crucigrama evaluativo. La primera cosa llamativa: los 4 autores son hombres. Volvemos al tema. Volvemos a los temas de los grupos sociales, de las clases sociales, de la diversidad de acceso a los espacios públicos, al disfrute de derechos, la visibilidad, dependiendo, en este caso, si eres hombre o si eres mujer. Un tema que vamos a trabajar más adelante. El tercer tema es la dinámica del funcionamiento del sistema jurídico. Y acá vamos a ver la sociedad como un sistema compuesto por varios subsistemas, el sistema social, que, como lo ven en el dibujito, todos están interrelacionados. Hay una interdependencia entre los diversos componentes del sistema. ¿Y dónde se ubica el derecho? Dentro del subsistema cultural. Y vamos a trabajar los debates que han existido sobre la autonomía que pueda tener el derecho como parte del subsistema cultural o simplemente refleja las pautas culturales de su sociedad, y un tema importantísimo en esta materia. Tomen nota nuevamente: cultura jurídica. Ojo, cultura jurídica no refiere a cantidad de conocimiento. Tiene, por decirlo así, tanta cultura jurídica un analfabeto como un doctor en derecho, porque la cultura jurídica refiere a valores, opiniones, que piensa la gente de una determinada norma jurídica. Por ejemplo, ¿qué pensamos en este momento? Hay un debate en Venezuela sobre la legalización del aborto. Entonces, ¿qué opinamos sobre la posibilidad de legalizar el aborto? Forma parte de la cultura jurídica de una sociedad, porque en otros países ha sido mucho más sencillo
legalizar el aborto en los supuestos de malformación del feto, violación, incesto, en cambio en Venezuela solo está permitido el aborto terapéutico cuando está en grave peligro la vida de la madre. Y en otros países se habla de aborto libre, aquí en la región hasta las 12 semanas, porque en Venezuela eso ha sido difícil. Es el tema, uno de los tantos temas, pero que refiere a qué, a valores, a opiniones, y a eso se refiere la cultura jurídica. Entonces, el debate va a ser en torno a la cultura jurídica y a las partes ideales de un sistema jurídico. Tomen nota, cuáles son las partes ideales que están en el texto de Loren Friedman: estructura, sustancia y cultura. Tres palabras que tienen que empezar a manejar. ¿Cuáles son las actividades evaluativas de este tema? Un mapa conceptual en torno al texto de Lawrence Friedman, que está en el manual de sociología, y una sopa de letras. Seguimos. Tema 4. El derecho como mecanismo de control social. Y ahí aparece un gran ojo. Ese ojo no es casual. Ese ojo, ubiquen también en internet de dónde salió esta imagen del ojo. Y este ojo que nos vigila, ¿qué lugar ocupa el derecho en ese ojo que nos vigila cotidianamente? ¿Para qué? Para lograr que acatemos las normas de conducta, la forma de vivir que nuestra sociedad considera la forma correcta de vivir. Por eso, en este tema vamos a trabajar el lugar del derecho en la organización social, vamos a trabajar la noción que es un valor, que es una pauta de conducta, que es una norma social y qué tipo de normas sociales existen. Acá me conecto con Introducción al Derecho, que ya, si ya tuvieron sus primeras clases, tienen que haberle hablado de usos sociales, tienen que haberle hablado de normas morales, normas éticas y normas jurídicas y la diferencia entre cada una de ellas. Vamos a trabajar en este tema, que es la socialización, cuáles son los agentes de socialización, avanzando uno, cómo logro ser apto para vivir con otro. El primer agente de socialización es la familia. ¿Y qué mecanismo de socialización existe? El tema de control social, cómo el derecho es un mecanismo de control social, qué tipo de controles sociales existen, y cómo el derecho es un tipo de control social, y las diversas formas que se manifiesta el control social en el derecho. Y vamos a finalizar el tema con la resolución de un caso en el aula virtual. Acá hay un tema: pranes, malandro y barandas juveniles, y una lectura para analizar por qué algunos jóvenes cometen delitos y por qué otros no. Yo siempre en este tema digo que la socialización es un tema vital para entender las funciones del derecho en la vida social. Cuando yo daba esto, personalmente, la primera pregunta era si se hacía mucho calor ese día, ¿por qué no vinieron en traje de baño? O cómo tienen que ir vestidos si van a una fiesta de 15 años. Hay unas normas que uno sabe cómo vestirse. Bueno, descubrir cuáles son esas normas y saber vestirse adecuadamente, sentarse adecuadamente, ponerse una ropa adecuada para un tipo de actividad o para otro, es parte del proceso de socialización. ¿Y quién es el primero que va enseñando eso? La familia. Entonces vamos a trabajar cuáles son los agentes y cómo, qué agente, un agente, ya se los dije, la familia, y qué instrumento utilizan los agentes para lograr lo que se denomina conformidad social, para lograr que nos portemos bien. Y finalizaremos, como les dije, con la resolución de un caso en el aula virtual, con este texto que es Para comprender al asesino violento en Venezuela, de Alejandro Moreno. Ahí tienen todos los datos, pero además el texto ya lo tienen en la biblioteca virtual del aula. El próximo tema es cambio social. ¿Y por qué la foto tiene una cabeza con cosas saliendo? Bueno, porque lo más importante del
el cambio social es cómo cambia nuestra forma de pensar. ¿Qué hace que en algún momento uno sea partidario de una forma de vivir y tiempo después partidario de otra forma de vivir? Otro tema polémico en el país es lo que se denomina el matrimonio igualitario, el matrimonio para personas del mismo sexo. Nuevamente vamos a situarnos en la región. Varios países de la región, aquí al lado, Colombia, ya ha avanzado en el matrimonio igualitario y nosotros no. ¿Por qué? Entonces, la noción de cambio social que vamos a trabajar, ¿qué es lo que es realmente cambio social? Cambio estructural, cambio en la forma de pensar. Y para que haya cambio en la forma de pensar, tienen que haber cambios en la estructura de esa sociedad. ¿Cuáles? En la estructura económica tiene que haber cambio en la forma de producir bienes y servicios, y tiene que haber cambio en la forma de organizar esa producción de bienes y servicios. Probablemente también tiene que haber cambio en la forma de ejercer el poder político. Como ven, los temas, volvemos al inicio, la sociología va interrelacionando diversos aspectos de la realidad. Y aquí vamos a trabajar una noción de cambio social con el texto de Anthony Giddens, que está en el aula virtual, y vamos a ver cómo se producen los cambios en las normas jurídicas, cómo se producen cambios en la elaboración, en la interpretación y en la aplicación de las normas jurídicas. Y cómo una norma jurídica creada con cierta finalidad puede ser utilizada para proteger intereses y derechos no previstos inicialmente con esa norma jurídica. Entonces, eso se llama el uso alternativo del derecho para generar cambio social. Y dentro del uso intencional del derecho vamos a trabajar 3 autores. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que pueda utilizarse el derecho para generar cambio social? Hay un uso directo, crea una norma jurídica, y hay un uso indirecto del derecho a través, por ejemplo, de la obligación. Vamos a poner un ejemplo, de la obligación de estudiar. Ustedes tenían la obligación de estar 14 años en un sistema educativo. A través de esa obligación, yo puedo introducirles en los programas del colegio ciertos valores y ciertas opiniones y cierto contenido. Al darle ese contenido, estoy usando la obligación de ir a clase para transformar lo que están viendo ahí, la mente de la persona, las ideas y las creencias. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que vamos a estudiar un concepto de cambio social con el profesor Giddens. Vamos a estudiar cuáles son los requisitos que hablan 3 autores, Friedman, McCauley, y se me olvidó el tercero, Ladsky, que están en el texto del Manual de Sociología Jurídica, sobre qué requisitos se requieren cumplir para poder utilizar el derecho para generar cambio social. Y finaliza el tema con la resolución de un caso en concreto en el aula virtual, un foro. ¿Cuál va a ser? El caso de los intentos de utilizar las normas jurídicas, las leyes, para hacer transitar la sociedad venezolana hacia formas de vida socialista. El caso del socialismo del siglo XXI y el lugar que se le ha dado al derecho para transitar con una serie de normas jurídicas hacia una estructura social, una forma de vivir que es denominada socialista. Después, tema 6. Acá la foto refiere justamente a nosotros, a los estudiantes, que ven un niñito afuera y otro haciendo la tarea adentro con una computadora, y el otro con la ropa vieja, rota,
tomando nota desde la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué esta foto tan dura? Bueno, porque refiere a que en toda sociedad hay desigualdad social. ¿Y qué tiene que ver el derecho con la desigualdad social? Muchas cosas. Nos dicen, se los van a decir en todas las materias, todos somos iguales ante la ley. La famosa igualdad formal. Pero eso es verdad. ¿Hay alguna relación entre derecho y desigualdad social? Sí. Y en este tema vamos a ver las posibles relaciones entre desigualdad social y derecho. Primero vamos a trabajar algunos conceptos. Nuevamente, tomen nota: estratificación social, etnia, género es sexo, ahora, y edad como temas de desigualdad social, y diversidad sexual, otra área de desigualdad en los actuales momentos. 2, el uso del derecho para la promoción de la igualdad. Y por eso nosotros hacemos una diferencia entre acceso a la justicia, como acceso al órgano judicial o al órgano estatal de resolución de conflicto, y que ahí la persona pueda hacer valer sus derechos: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, y acceso al sistema jurídico. Un ejemplo: ¿cómo hago valer mi derecho a la educación? Primero, tiene que estar consagrado en una ley. No necesariamente en todos los países existe derecho a la educación. Como ejemplo, en este momento en Chile se está discutiendo una nueva constitución. ¿Por qué? Porque en ese país hay libertad de educación y no hay derecho a la educación. Entonces, primero, hay que consagrar el derecho. Por eso, nosotros hablamos acceso al sistema jurídico, acceso a los órganos de elaboración de normas jurídicas. Y para eso va a depender el acceso de mi acceso a la riqueza, al poder o al prestigio. 3 elementos que determinan una estructura de clase. Y vamos a trabajar qué dificulta que los intereses de un grupo social. Volvemos al tema del matrimonio igualitario, porque ha sido tan difícil en el país que se convierta en norma jurídica la posibilidad que personas del mismo sexo celebren el contrato matrimonial, o porque ha sido tan difícil despenalizar el aborto en el supuesto de malformación, violación e incesto, sin siquiera hablar de la petición que están haciendo los grupos feministas de aborto libre hasta las 12 semanas. Y eso tiene que ver con barreras. Barreras para que la petición sea tomada en cuenta por el órgano legislativo y se convierta en un derecho, pero también barreras para que, existiendo el derecho, la persona lo pueda disfrutar. Y vamos a trabajar cuáles son las barreras. Vamos a trabajar, volvemos, ¿se acuerdan que en el tema 3 hablábamos de sistema jurídico y hablábamos de cultura jurídica? Vamos a trabajar en detalle una muy especial barrera, que es la barrera de la cultura jurídica. Y vamos a hacer estudios, en la aula virtual se van a conseguir, un estudio de casos que muestra qué tipos de delitos persigue el sistema penal venezolano, qué características socioeconómicas tienen las personas que son acusadas penalmente. Una pregunta sencilla: ¿por qué siempre las cárceles están llenas de pobres? Volvemos al tema de desigualdad social y diverso acceso a mecanismos que le permitan a la persona proteger sus derechos o hacer valer sus derechos, en este caso, hacer valer un derecho constitucional básico como es el derecho a la defensa, y que se haga realidad la presunción de inocencia. Porque si supuestamente las personas se presume inocente hasta que hay una sentencia definitiva, porque las cárceles están llenas de gente sometida a procesos sin que haya existido una sentencia condenatoria. De ahí volvemos al tema de la estratificación social. Y en estratificación social vamos a trabajar también un texto sobre clases sociales, etnia, la perspectiva de género, la diversidad o el diverso acceso a los derechos, dependiendo si eres hombre
o mujer, con un texto del profesor Anthony Giddens. Por último, ¿cuál va a ser la actividad evaluativa? Un foro en el aula virtual. El tema 7, resolución de conflictos y derecho. Vamos a parar un momento y deberían ir a hacer una pausa y vamos a, si quieren hacer una pausa, se para un segundo y para después continuar en esta clase. En el tema 7, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué entendemos por resolución de conflicto? Y lo primero va a ser una noción de conflicto. Y ahí lo central es que hay diversas maneras de visualizar un conflicto. Lo primero es que no es una patología, no es algo malo. El conflicto es parte de la vida cotidiana. Piensen ustedes, ¿cuántas veces no han tenido rabia con la mamá o con el papá? Con un amigo, con los hermanos. El conflicto existe. Lo que hay que hacer es buscar el mecanismo de encauzarlo, de buscarle su transformación, porque no va a desaparecer. El conflicto nos va a acompañar durante toda la vida. ¿Cómo trata el conflicto el derecho? Y el conflicto del derecho en la sociedad contemporánea ha generado diversos mecanismos de resolución de ese conflicto. El primero es que si yo tengo un problema y creo que tengo un derecho y otra persona cree que tiene el mismo derecho, por ejemplo, vamos a poner un caso comercial. Yo voy y le compro una cantidad de mercancía a una persona para venderla en un sitio y cuando las voy a ver, la mercancía no es lo que me habían ofrecido. Y la persona me dice, no, eso fue lo que yo te ofrecí por ese precio. Tengo un conflicto, tengo varias formas de solucionarla. Una es demandar en el tribunal mercantil por incumplimiento de contrato. Otra forma es llegar a una negociación directa. Vamos a ver bien, revisa bien el WhatsApp que yo te mandé, que era lo que te decía. Una negociación directa. 3, buscar un tercero, un mediador o un conciliador, o buscar un juez personal, un árbitro. Entonces, vamos a trabajar todas las formas que existen de resolución de conflictos. ¿Y cuál va a ser la actividad evaluativa? Una sopa de letras en el aula virtual. Pluralismo jurídico, que es la foto, da la imagen de unos indígenas. Por cierto, no son nuestros. Si se dan cuenta por los sombreritos, son ecuatorianos. Y el pluralismo jurídico refiere a diversos órdenes jurídicos de origen no estatal. ¿Qué es lo primero que les van a decir en la introducción al derecho? Que la producción de normas jurídicas es una atribución exclusiva del Estado. ¿Por qué? Porque el único que puede imponer sanciones, inclusive las sanciones penales, es el Estado. Es lo que se llama la coacción. El poder coactivo, la posibilidad de castigar, inclusive en algunos países privar de la vida, en el nuestro no. Solamente tenemos penas privativas de libertad, solo la puede hacer el Estado. Por lo cual, el único que produce normas jurídicas es el Estado. Pluralismo jurídico cuestiona eso. Y hoy, ese cuestionamiento en nuestro país tiene rango constitucional. ¿Por qué? Porque a partir de la Constitución del 99 se aceptó que existían derechos de origen no estatal. Entonces tenemos diversos tipos de orden jurídicos no estatales, los vamos a estudiar con un texto de Boaventura de Sousa Santos, algunos que se complementan con el orden jurídico estatal, algunos que son reconocidos por el orden jurídico estatal y otros no. El hecho de que no sean reconocidos no implica que ese orden jurídico no exista y no se imponga. Y vamos a ver en nuestro país desde la existencia de orden jurídicos indígenas a otros tipos de orden jurídicos, como por ejemplo algunos órdenes de origen comunitario. A veces en la propia comunidad donde uno vive hay unas personas que ejercen funciones de autoridad y que no tienen ningún cargo en ningún tipo de
de institución estatal. El ejemplo más típico que ha estado ocurriendo es, y vamos a ver si eso puede ser denominado un orden jurídico, las órdenes que imponen en algunas zonas, sobre todo en las fronteras, grupos guerrilleros, que organizan inclusive la hora que la gente puede estar en las calles. Entonces vamos a ver si eso es un orden jurídico igual o diferente o al orden jurídico de los grupos indígenas. Y acá vamos a ver cómo se regula en Venezuela el orden jurídico indígena. Hay una propuesta constitucional de una aplicación, hay una ley y hay un convenio internacional. Tomen nota de todos esos datos. Y vamos a terminar la actividad evaluativa con un foro sobre el derecho indígena y la jurisprudencia que dictó la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo, que normalmente también varios profesores de introducción trabajan esas sentencias. Entonces, las vamos a trabajar, ustedes probablemente en introducción la trabajan desde la perspectiva de la teoría general del derecho, y conmigo la van a trabajar desde el enfoque socio-jurídico. Por último, es lo que ustedes van a hacer, y tienen una foto del sitio. Nosotros nunca dimos clase ahí, a nosotros nos salía Galpone, pero ahí está la entrada y a ustedes varias veces. Cuando volvamos, ese va a ser su sitio. Primero vamos a trabajar la educación jurídica. ¿Qué se debe enseñar en el mundo de las plataformas? ¿Cuáles son los retos de la alfabetización digital en el ámbito jurídico? ¿Cómo se forma un abogado en este momento cuyo trabajo, no total, pero una parte, va a ser a través de plataformas digitales? ¿Qué tipos de educación jurídica existen en el mundo? Tenemos dos: el Common Law, la educación jurídica que dan en Inglaterra y en Estados Unidos, con un tipo de orden jurídico, y la educación jurídica más vinculada a lo que se denomina derecho continental, basado ya no tanto el estudio del derecho en las sentencias judiciales como en el Common Law, sino en normas jurídicas, fundamentalmente leyes y códigos. ¿Cuáles son las destrezas y habilidades que debe tener un abogado que va a moverse en el mundo digital para un ejercicio profesional exitoso? Y cómo hay en este momento diversas formas de ejercicio profesional. Y vamos a ver qué transformaciones han existido en la forma de ejercicio, cómo el ejercicio ha pasado más de la solución de un conflicto en los tribunales a mecanismos de prevención. Volvemos al tema de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como hay negociación, como hay mediación, como hay arbitraje, y como la prevención es una área cada día mayor de la actividad de los abogados. ¿Cómo pueden organizarse los negocios y la vida familiar y la vida cotidiana de una persona en las plataformas? ¿Qué características puede tener un ejercicio online en las plataformas? ¿Cómo puede haber tanto prevención, cómo podemos hacer prevención de conflictos, y cómo podemos ver mecanismos de solución en las plataformas de manera virtual? Inclusive ahorita hay unos robots que te dan soluciones jurídicas. No sé si lo han visto. Un tema vital porque hablamos de un rol político de la profesión jurídica. ¿Es que los abogados son políticos partidistas? No, pero sí cumplen un rol político. Ahí vamos a trabajar el texto de Fernando Traseñés, porque el ejercicio de la profesión es una opción política. ¿En qué sentido? Al defender los intereses de una persona, estoy optando por una interpretación, por unos valores, y estoy defendiendo una persona que pertenece a un grupo social. Y si estoy buscando con eso la protección de sus derechos, estoy haciendo una actividad política en el sentido de política con P mayúscula, de aplicar ciertos valores
ciertas creencias, ciertas formas de vivir y luchar porque esas formas de vivir sean protegidas por el orden jurídico. Vamos a ver otra forma de ejercicio de la profesión jurídica, la docencia e investigación en derecho. Y por último vamos a trabajar la feminización de la profesión, como de una profesión que en el siglo XX, los años 30 del siglo XX, en una profesión masculina, donde la mayoría de los que ejercían eran hombres, hoy es una profesión que se ha ido feminizando y qué efecto ha tenido eso. Y finalizamos este tema con un foro de discusión. Bueno, creo que vamos a dar unas recomendaciones finales para poder sortear con éxito esta materia. Lo primero es que cada pregunta requiere haber visto el video como este y haberse leído las preguntas y leído los textos y pensar cada una de las preguntas. Por eso tenemos varias actividades lúdicas. Aprender jugando con sopa de letra, con crucigrama. Para cada pregunta o para cada actividad, hazte un esquema. Y eso te va a ser útil para responder el foro, o para responder los ejercicios, o para hacer el crucigrama. Como vieron, hay varios temas que finalizan con un foro. El foro va a estar abierto toda una semana. ¿Por qué en Venezuela no se aprueba el matrimonio igualitario? No es la opinión de ustedes, es si hay una cultura jurídica, si hay unas disposiciones jurídicas que lo impiden, qué dicen los autores sobre el tema. Vamos a tener una semana y después yo voy a hacer una corrección de las respuestas. Todos van a ver las respuestas de los demás. Y finalmente vamos a hacer una actividad sincrónica de discusión de las respuestas. Que no hay respuesta correcta. Todo va a depender de dónde partan, de qué autores ustedes toman para responder la pregunta del foro o para hacer la actividad, la tarea que haya en la aula virtual. ¿Dónde hay respuestas correctas? En la sopa de letras, en el crucigrama. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? Si quieren aprobar la materia, les sugiero que participen en todas las actividades sincrónicas y asincrónicas. Vean todos los videos. Bajen los materiales con anticipación. Ya están todos en el aula virtual, están todos en la biblioteca virtual. Es bueno que se hagan en su computadora personal un directorio con los materiales. Cuando vayan a participar en los foros, dado las dificultades de internet en el país, que se va a la luz, les sugiero escribir primero la pregunta en un procesador de palabras, normalmente usamos Word, y después lo suben. Y revisen los comentarios de sus compañeros, los resultados de los ejercicios y juegos de sus compañeros, para tener una visión global de todo lo que está pasando en el desarrollo de cada una de esas actividades. Como se dieron cuenta, esta fue un video largo. Pudieron en algún momento pararlo y ahí atrás tienen unos juegos. Vamos a trabajar. Si ven esa pizarra, ahí hay unos juegos ya puestos. Entonces, bueno, espero que este video les haya servido y voy a establecer un día de la próxima semana en conversación con ustedes para que iniciemos una actividad sincrónica de presentación. Feliz tarde, porque acá ya es tarde. Hasta luego.